Al abrir los ojos cada mañana, hay un instante en el que tu mente se llena de pensamientos. Quizás recuerdas lo que debes realizar durante el día, los desafíos que te rodean, las noticias que escuchaste ayer o esa preocupación silenciosa que llevas dentro. En esta mañana, invita al Señor a ser tu defensor. Sin embargo, en medio de esa realidad existe una promesa poderosa proveniente de Dios, una palabra eterna que permanece firme aunque todo a nuestro alrededor cambie. Esa promesa se encuentra en el Salmo 91, uno de los textos más proclamados y memorables de la Escritura, conocido como el himno de la confianza y la protección divina. A la claridad de su luz presentamos el tema de hoy: amparo y justicia según el Salmo 91. Que cada palabra despierte en nosotros la certeza de entregar nuestra causa en manos de Dios, renunciando a la revancha y abrazando su justicia que restaura, libera y trae paz a quienes esperan en Él. Ahora, cierra los ojos en este momento y conéctate con esta oración. Padre amado, nos reunimos ante tu presencia, no como espectadores, sino como hijos que saben a quién pertenecen. Unimos nuestras voces y, con reverencia, proclamamos las palabras que resuenan desde hace generaciones, enseñadas por el propio Cristo, para que nuestro corazón encuentre dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Aún con los ojos cerrados, deja que la oración se vuelva íntima, no solo una repetición de palabras, sino un susurro del alma ante el Padre. Habla en voz baja, incluso en silencio, y acompaña cada palabra como si fuera tuya. Del libro de los Salmos, Vamor orar. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Hoy quiero invitarte a que no solo escuches este mensaje como un espectador, sino que participes activamente y lo hagas tuyo. Escribe en los comentarios la frase: Dios es mi refugio. Mal hacerlo, no estás dejando un simple mensaje en un video, estás realizando un acto de fe, estás proclamando que tu confianza está puesta en el Señor. Ese gesto puede marcar el inicio de un nuevo día, de un cambio profundo en tu vida, y al mismo tiempo será una luz que motive a otros que lean tu comentario. Cada palabra de fe compartida en comunidad es una semilla que Dios usa para dar fruto en los corazones. El Salmo 91 no es una oración vacía ni un poema más. Es un pacto de confianza.
Desde sus primeras líneas nos enseña sobre vivir bajo la sombra del Altísimo y descansar en el abrigo del Todopoderoso. Esto no es una metáfora distante, sino una invitación real a permanecer bajo la cobertura de Dios, caminar bajo su protección y sentir la seguridad de que no estamos solos. Cuando el salmista declara: «Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré», nos revela un principio espiritual profundo. La fe no es muda. Se pronuncia, se confiesa con firmeza. Por eso quiero que lo repitas dentro de ti mientras escuchas este mensaje. El Señor es mi refugio. Él es mi fortaleza. En Él confío. A lo largo de los siglos, este salmo ha acompañado a hombres y mujeres en tiempos de guerra, enfermedad, persecución, pérdida y angustia. Ha sido leído por madres que oran por sus hijos, por enfermos que claman por sanidad, por familias que buscan paz en medio de la tormenta y por creyentes que hallaron en sus palabras un escudo contra los ataques del enemigo. El poder del Salmo 91 no está en la repetición automática de sus frases, sino en la fe con que las abrazamos. Quien las cree y las declara abre un espacio para que el poder de Dios actúe de forma sobrenatural. Piensa un instante en tus propias batallas. Tal vez te sientas frágil ante los problemas que no puedes controlar. Quizás enfrentas un diagnóstico, una deuda, una discusión familiar o un miedo silencioso que te roba la paz. Frente a todo eso, el Salmo 91 se levanta como un muro de protección, recordándote que no dependes de tu fuerza, sino de la cobertura del Dios Todopoderoso. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen es poderosa. Dios como un ave que extiende sus alas para abrigar a sus hijos, dándoles calor, refugio y defensa ante el peligro. Detente por un momento y reflexiona: ¿dónde buscas amparo cuando llegan las tormentas? Muchos corren tras el dinero, la fama, la aprobación o incluso la tecnología, buscando un refugio que no puede sostenerlos. Pero el verdadero refugio está en el Señor. Él es la roca firme que no se mueve, el castillo que no cae, el abrigo donde la oscuridad no entra. Por eso, comenzar tu día con el Salmo 91 es como levantar una muralla espiritual alrededor de tu vida, una declaración de que nada ni nadie podrá destruir el propósito que Dios tiene para ti. Decláralo en voz alta: Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, en Él confío. Esa afirmación rompe cadenas invisibles, desarma temores ocultos y coloca tu espíritu en una posición de victoria. Cuando lo pronuncias con convicción, no importa lo que diga el mundo ni lo que planee el enemigo, tú estás bajo la sombra del Altísimo, y ahí no hay espacio para el fracaso ni para la derrota. Algunos ven el Salmo 91 como una oración de emergencia, algo a lo que recurrir solo en tiempos de crisis. Pero la verdad es que este salmo no es un recurso desesperado, sino un estilo de vida. Habitar bajo el abrigo del Altísimo significa caminar día a día en comunión con Dios, reconocer que cada mañana y cada noche dependes de Él y comprender que su presencia es la única fuente de verdadera paz. Este mensaje también es una invitación a vivir de forma distinta. No orar solo cuando hay problemas, sino mantener una relación constante con el Señor. Muchos podrían decir: yo conozco el Salmo 91, lo he leído muchas veces, pero la pregunta es, ¿lo vives? ¿Es solo un texto hermoso o se ha convertido en tu realidad cotidiana? Porque la diferencia entre leer y vivir está en la fe. Quien cree y confía en estas palabras experimenta su poder. Quien las declara con certeza abre las puertas a lo sobrenatural. Y hoy tienes la oportunidad de dar ese paso de fe.
Antes de continuar, vuelve a escribir en los comentarios: Dios es mi refugio. Ese sencillo acto es un recordatorio para ti y una proclamación pública de que tu confianza está en Dios. Además, estás sembrando fe en este lugar, construyendo una comunidad que proclama la misma verdad. Imagina a cientos o miles de personas leyendo tu comentario y sintiéndose motivadas a confiar en el Señor. Eso es lo que sucede cuando caminamos juntos en fe. Prepárate, porque en los siguientes puntos profundizaremos en lo que significa vivir bajo el abrigo del Altísimo, cómo su protección se manifiesta en las situaciones reales de tu vida y de qué manera puedes experimentar cada día su sombra poderosa. No te desconectes, porque lo que viene alimentará tu espíritu y será una llave que abrirá puertas de paz y confianza en medio de cualquier tormenta. Cada ser humano, sin importar edad, cultura o condición, carga consigo pesos invisibles que marcan su camino. El Salmo 91 no existiría si no hubiera fuerzas que buscan debilitarnos, amenazas que intentan hacernos tropezar y robar nuestra paz. Al leerlo con atención, notamos que menciona pestes, trampas de cazadores, terrores nocturnos, flechas que vuelan durante el día, plagas que destruyen a plena luz y peligros que surgen sin aviso. En otras palabras, reconoce que la vida está llena de batallas, de enemigos invisibles y de circunstancias inesperadas que ponen a prueba nuestra fe. El ser humano carga temores profundos, y uno de los más grandes es el miedo a la enfermedad. Vivimos en una época donde la salud puede quebrarse en un instante, donde un diagnóstico cambia el rumbo de una vida, donde una epidemia despierta ansiedad y desesperación. El Salmo menciona pestes y mortandad para recordarnos que desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha enfrentado enfermedades y crisis sanitarias. Los siglos pasan, pero el miedo permanece igual. La fragilidad de nuestra existencia ante lo que no podemos controlar. Ese peso se siente en el cuerpo, en la mente y en el alma, robando descanso y serenidad. Otra carga que menciona este salmo es la del lazo del cazador, símbolo de los enemigos ocultos. El cazador actúa en silencio, prepara trampas sin mostrarse, buscando atrapar sin ser descubierto. Esa imagen representa las intrigas, las malas intenciones, las palabras hirientes y las traiciones que encontramos en la vida. Hay personas que aparentan apoyo, pero esperan el momento para vernos caer. Vivimos rodeados de trampas invisibles, de situaciones que parecen inocentes, pero que si no discernimos, nos atrapan. Esa es una de las cargas más duras. La dificultad de saber en quién confiar. El peso de vivir en un mundo donde la maldad se disfraza y muchos buscan su provecho a costa del dolor ajeno. El Salmo también menciona el terror nocturno. Ese miedo profundo que aparece cuando cae la noche, cuando todo se silencia y los pensamientos se vuelven más intensos. Son esas horas en que la mente se llena de dudas, de recuerdos que duelen o de ansiedad por lo que vendrá. El terror nocturno no siempre es externo. Muchas veces es una guerra interna donde el enemigo usa nuestra propia mente para atacarnos. ¿Cuántas personas no logran descansar porque sus preocupaciones pesan más que su cansancio? Esa carga es real. Tal vez tú también la has sentido: noches largas, insomnio, lágrimas silenciosas, pensamientos que no se apagan, y también hay cargas que se levantan durante el día, como las flechas que vuelan sin aviso. Son esos ataques inesperados que hieren el corazón sin previo anuncio. Una mala noticia, una palabra que lastima, un accidente, una traición, una crisis laboral o un conflicto familiar. Lo más duro de estas heridas es que muchas veces llegan cuando todo parecía estar en calma, dejando cicatrices profundas. El Salmo menciona además la mortandad que destruye a mediodía. Ese verso nos recuerda la fragilidad humana,
el hecho de que nadie tiene garantizado el mañana. Vivir con esa conciencia puede ser abrumador si no tenemos esperanza en algo eterno. El miedo a la muerte es una de las cargas más pesadas que el ser humano arrastra. Un temor que adopta distintos rostros, pero que siempre permanece en lo profundo del corazón. Todas estas imágenes, pestes, lazos, terrores, flechas, mortandad, no son exageraciones poéticas, sino retratos de las cargas espirituales, emocionales y físicas que enfrentamos a diario. Es la manera en que el salmista nos dice: no habitas en un mundo perfecto, sino en medio de una guerra. Y esa es la verdad que muchos prefieren no mirar. Queremos creer que con nuestras propias fuerzas podemos controlar todo, pero el Salmo 91 nos recuerda que estamos rodeados de peligros visibles e invisibles, y que sin la protección divina quedamos expuestos. Quizás tu carga hoy no se parezca a una peste literal, pero puede presentarse como ansiedad, depresión, miedo al fracaso, inseguridad por el futuro o heridas del pasado que aún sangran. Tal vez sea el peso de la soledad, de sentir que nadie comprende lo que vives, o puede ser la presión económica, el miedo a perder lo poco que tienes. Todas estas son cargas que desgastan el corazón y roban la fuerza interior, llevando a muchos a vivir en constante angustia. Pero la raíz espiritual de todas estas cargas es la falta de confianza en Dios. Cuando dejamos que el miedo gobierne, la fe se debilita. Cuando creemos más en el poder de la enfermedad que en el poder del Señor, cargamos un peso que no nos corresponde. Cuando enfocamos nuestra mirada en los enemigos en lugar del refugio divino, abrimos la puerta a la desesperanza. El verdadero problema no es la carga en sí, sino el lugar donde ponemos nuestra confianza mientras la llevamos. El Salmo 91 reconoce la realidad de estas cargas, pero no se detiene ahí. Desde el principio muestra que existe un refugio disponible, que el Altísimo ofrece sombra, abrigo y fortaleza. Las cargas se vuelven insoportables cuando tratamos de soportarlas solos, creyendo que todo depende de nosotros, olvidando que no fuimos creados para caminar sin Dios. El corazón se agota bajo ese peso, porque nadie puede vivir en paz si confía solo en su propia fuerza. Piensa cómo has enfrentado tus propias cargas. ¿Has buscado alivio en distracciones, en relaciones vacías o en promesas humanas? ¿Has intentado resolverlo todo por tu cuenta, guardando tu dolor en silencio? Ese camino siempre termina en cansancio, vacío y frustración. Pero al entender lo que este salmo enseña, comprendes que no se trata de negar la carga, sino de cambiar la forma de enfrentarla. Hoy quiero que reconozcas tus cargas. Ponles nombre en tu corazón mientras escuchas estas palabras. Tal vez sea la enfermedad, la soledad, la ansiedad, el miedo o la falta de dirección. Reconócelas, pero no te detengas en ellas, porque lo más importante no es lo que llevas, sino quién camina contigo. Ahora vamos a orar, Padre amado. Hoy me acerco a ti con el corazón abierto, porque he comprendido que no hay lugar más seguro que tu presencia. En medio del ruido del mundo, he decidido hacer de tu abrigo mi morada, de tu sombra mi descanso, y de tu promesa mi refugio eterno. Declaro con todo mi ser: tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi castillo y mi escudo. Aunque el miedo me susurre al oído, yo elijo confiar en ti. Aunque la oscuridad quiera envolverme, sé que tu luz me cubrirá. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi derecha, yo permaneceré firme, porque tus alas me protegen y tus ángeles me rodean. Señor, gracias porque tu amor me sostiene cuando mis fuerzas se acaban, y tu fidelidad me cubre cuando el mundo parece incierto. Gracias porque has sido mi refugio en las noches de temor y mi paz en los días de batalla. Hoy entrego en tus manos mis miedos, mis cargas y mis luchas.
No quiero vivir bajo el peso de la ansiedad, sino bajo la paz que nace de tu promesa. Enséñame a confiar cuando no entiendo, a esperar cuando no veo y a creer incluso cuando todo parece perdido. Tú eres mi guardián en el camino, mi consuelo en la tormenta, mi padre en la soledad. Por eso descanso en ti, bajo tus alas, donde el mal no puede tocarme y la duda no puede alcanzarme. Sacíame de vida, Señor. Lléname de tu presencia. Hazme caminar en fe y no en temor, en esperanza y no en desesperanza. Que cada día yo despierte recordando que tú caminas conmigo y que cada noche duerma en paz sabiendo que tu sombra me cubre. Padre eterno, que tu palabra siga siendo mi refugio, mi escudo y mi canción. Y cuando llegue el día en que mi camino termine, muéstrame tu salvación y recíbeme en tus brazos. Porque vivir bajo tu abrigo es vivir en victoria, y habitar en tu presencia es habitar en el cielo. Amén. El Salmo 91 te recuerda que el Altísimo no solo ve tu carga, sino que te cubre con sus alas, envía a sus ángeles para guardarte y se convierte en tu refugio. El verdadero problema no es la carga, sino la mentira que el enemigo quiere sembrar. Hacerte creer que tus problemas son gigantes y que Dios es pequeño. Pero la realidad es la contraria. Tu Dios es grande y tu carga, por pesada que parezca, se vuelve ligera cuando la entregas a Él. Por eso, en este punto del mensaje, quiero que te prepares porque lo que viene en el Salmo 91 no es solo la descripción de los peligros, sino la revelación del Dios que actúa para darte victoria. El Salmo no se limita a enumerar amenazas ni a mostrar vulnerabilidad humana. Su esencia es mostrar cómo Dios interviene en la vida de quienes confían en Él. Cada versículo está impregnado de la acción viva de Dios, de la certeza de que el Altísimo no observa desde lejos de forma pasiva, sino que interviene activamente en la historia de sus hijos. Los libra, los guarda y los sostiene en medio de toda circunstancia. El texto comienza con una afirmación de posición espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración establece el fundamento de toda intervención divina. Habitar significa permanecer, no acudir ocasionalmente. Es un modo de vida que coloca al creyente bajo la cobertura continua de Dios. Esa cercanía abre el acceso a todas las promesas que siguen. No es un refugio temporal, sino una comunión constante. El primer paso hacia la intervención divina sucede cuando el ser humano decide vivir en su presencia, reconociendo que solo en Él existe verdadera seguridad. Una de las primeras acciones divinas que el Salmo resalta es la liberación del lazo del cazador. Ese lazo representa trampas ocultas, planes de destrucción preparados en secreto. El cazador actúa sigilosamente, tiende su red en lugares estratégicos y espera que la víctima caiga sin advertirlo. La intervención divina se manifiesta cuando Dios deshace esas trampas antes de que se cumplan. Muchos tropiezos que nunca viviste fueron evitados porque la mano de Dios obró silenciosamente. Esa liberación invisible a los ojos humanos demuestra que el Señor trabaja incluso cuando no somos conscientes de ello. Luego el salmista introduce la imagen del abrigo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Aquí la intervención divina toma forma de refugio y cuidado. Dios no solo impide que caigamos, sino que nos ofrece un lugar donde estar protegidos constantemente. La comparación con un ave que extiende sus alas sobre sus crías transmite calor, ternura y seguridad. Esa cobertura no es fría ni distante, sino íntima y cercana. Significa que el creyente no vive desamparado, sino resguardado por el amor de un Padre que vela por cada detalle. El Salmo continúa. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que destruya al mediodía. La intervención divina también se manifiesta en la libertad interior frente al temor. Dios no solo protege por fuera, también transforma por dentro. Elimina el miedo que paraliza, la ansiedad que roba la paz y la angustia que corroe el corazón. La seguridad divina no consiste únicamente en evitar el peligro físico, sino en impartir confianza en medio de la incertidumbre. Esa es una de las intervenciones más poderosas, sustituir el miedo por fe, permitiendo al creyente caminar en calma, aún en medio de la tormenta. Más adelante, el texto revela otra dimensión, la protección angelical. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí se nos presenta la acción divina mediante mensajeros celestiales enviados para cuidar a quienes confían en el Señor. No es un símbolo poético, es una realidad espiritual. Los ángeles reciben órdenes directas de Dios y actúan como guardianes en momentos de peligro, sosteniendo cuando las fuerzas humanas se agotan y desviando amenazas invisibles. Aunque no los veamos, están presentes cumpliendo su misión, preservar la vida de los hijos de Dios. El Salmo prosigue: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. En este punto, la intervención divina se traduce en autoridad y victoria. El león representa la fuerza destructiva que amenaza, la serpiente, el engaño astuto, y el dragón, la maldad extrema. El creyente, bajo la intervención de Dios, no solo es librado, sino que recibe poder para vencer. No se trata de una victoria humana, sino de una fuerza concedida por Dios, que convierte la debilidad en fortaleza y coloca al enemigo bajo los pies del justo. En los últimos versículos, la voz cambia. Es Dios mismo quien habla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí la intervención divina se presenta como respuesta al amor y la fidelidad. Dios promete liberar, exaltar y proteger a quienes lo aman y reconocen su nombre. Esa relación íntima se convierte en la base de su obrar personal. No es un favor distante, sino una respuesta directa a la fe depositada en Él. Dios añade: me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La intervención divina no significa ausencia de pruebas, sino presencia de Dios en medio de ellas. La promesa no es que nunca habrá dolor, sino que en el dolor el Señor estará presente, fortaleciendo y librando. Esa cercanía transforma la manera de atravesar la dificultad. El creyente no camina solo, avanza acompañado del Omnipotente, y eso cambia la perspectiva de cualquier batalla. El Salmo concluye con una proclamación poderosa: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La intervención de Dios no se limita al presente, se extiende a toda la vida y alcanza la eternidad. Habla de plenitud, propósito y satisfacción. No es solo prolongar los días, sino llenarlos de sentido bajo su voluntad, y culmina con la mayor de todas las intervenciones, la salvación eterna. Más allá de la protección terrenal, Dios asegura el destino eterno de quienes le pertenecen. El Salmo 91 es más que palabras de consuelo. Es una guía espiritual que enseña cómo caminar en fe. Sus versículos contienen principios profundos que no solo se leen, sino que se practican. Meditar en este salmo es aprender a mirar la vida desde la perspectiva divina y no desde el miedo humano. Es una invitación a renovar nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La primera enseñanza que resalta es la necesidad de habitar en la presencia de Dios. No dice visitar ni acercarse de vez en cuando, sino habitar. Ese verbo marca la diferencia. Significa permanecer.
hacer de su presencia tu hogar, tu refugio constante. Muchos se acercan a Dios solo cuando los problemas pesan, pero el salmista recuerda que la verdadera seguridad proviene de permanecer bajo su abrigo siempre. Reflexionar en esto nos lleva a examinar nuestro caminar. ¿Vivimos realmente bajo la sombra del Omnipotente o buscamos esa sombra solo en tiempos de angustia? La segunda enseñanza es que la fe debe expresarse con palabras. El Salmo afirma: diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La fe no calla, se confiesa, se proclama, se declara. Lo que pronunciamos con nuestros labios refleja lo que creemos en el corazón. Al declarar que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra esperanza, alineamos nuestra mente y espíritu con la verdad divina. El creyente necesita aprender a reemplazar palabras de temor por declaraciones de confianza, dejar de repetir frases de derrota y comenzar a proclamar lo que Dios afirma. Otro punto fundamental es la enseñanza sobre el miedo y la confianza. El Salmo menciona terrores nocturnos, flechas que vuelan durante el día, pestilencias y mortandades. Todos estos son símbolos de situaciones que despiertan temor en el corazón humano, pero el texto asegura: no temerás. Esta expresión no significa que los peligros desaparezcan, sino que al vivir bajo la cobertura de Dios, el miedo pierde su dominio. La reflexión es clara. La vida del creyente no está exenta de pruebas, pero sí marcada por la seguridad de que ninguna de ellas supera el cuidado divino. La enseñanza consiste en aprender a vivir sin miedo, no porque seamos intocables, sino porque confiamos en un Dios invencible. El Salmo también revela la dimensión espiritual de la protección. Habla de ángeles enviados para guardar nuestros caminos. Este detalle nos recuerda que la vida no es solo material, sino también espiritual. Existen realidades invisibles que influyen en lo que vemos, y Dios ha dispuesto fuerzas celestiales a favor de quienes confían en Él. Esta enseñanza nos invita a abrir los ojos espirituales y entender que el cuidado de Dios no se limita a lo visible. Su protección opera en niveles más profundos de lo que nuestra mente puede concebir. Una lección práctica es que el Salmo nos llama a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Los cazadores, las pestes, los leones y las serpientes representan amenazas fuera de nuestro control. El ser humano no puede enfrentarlas todas con su inteligencia o con su poder limitado. Por eso, este texto nos recuerda que el lugar más seguro no es un sistema humano ni una estrategia personal, sino el abrigo del Altísimo. Nos enseña a rendir nuestra autosuficiencia y depender de Dios cada día. Al final del Salmo, cuando Dios mismo habla, aparece otra enseñanza clave. El amor y la fidelidad atraen su intervención. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La relación con Dios no es mecánica ni automática, es una relación de amor. Quien ama al Señor, quien lo conoce y confía en Él, experimenta su cuidado de manera especial. La enseñanza es que la fe no se trata solo de pedir protección, sino de cultivar un corazón que ame a Dios por encima de todo. Cuando el amor es genuino, la fidelidad de Dios se manifiesta con poder. El pasaje también enseña sobre la presencia de Dios en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Este versículo nos da una lección directa. Dios no promete que no habrá problemas, pero sí garantiza que nunca los enfrentaremos solos. La reflexión es que, en vez de preguntarnos por qué existen las pruebas, debemos recordar lo más importante: ¿quién camina con nosotros en medio de ellas? La enseñanza es confiar en que la presencia de Dios basta para sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, el Salmo cierra con una enseñanza de esperanza eterna.
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí aprendemos que la protección de Dios no se limita al presente. La promesa trasciende los días de esta tierra y alcanza la eternidad. La salvación que Dios ofrece es completa. Nos guarda en lo físico, nos fortalece en lo espiritual y nos asegura la vida eterna en Cristo. La reflexión es que el verdadero descanso del creyente no está solo en la seguridad cotidiana, sino en la certeza de la salvación. Padre eterno, hoy venimos ante ti en la quietud de esta mañana para levantar nuestras voces y corazones en oración. Reconocemos que el Salmo 91 no es únicamente un texto escrito en la Biblia, sino una promesa viva que hoy se activa en quienes creen. Queremos habitar bajo tu abrigo y refugiarnos bajo la sombra de tu poder. Desde este instante declaramos que tú eres nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Señor, en este momento entregamos ante ti todos los miedos que nos han perseguido. El miedo a la enfermedad, a la soledad, al fracaso, a la muerte. Tú conoces cada temor escondido en nuestro corazón y hoy proclamamos que ya no tienen autoridad sobre nosotros. El Salmo 91 nos asegura que no temeremos al terror nocturno ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, porque tú eres nuestro guardador. Hoy nos levantamos en fe y rechazamos toda sombra de temor. Dios Todopoderoso, ponemos delante de ti todas las trampas que el enemigo haya preparado, lazos ocultos que buscan atraparnos, intrigas, traiciones, palabras de maldad que se levantan en lo secreto. Hoy declaramos que ninguna prosperará, porque tu palabra promete librarnos del lazo del cazador. Nos aferramos a esa verdad y descansamos sabiendo que tú peleas por nosotros, incluso cuando no lo vemos. Padre, cúbrenos con tus alas. Queremos sentir tu cobertura sobre nuestra vida, saber que bajo tu sombra no hay espacio para la ansiedad. Cubre a nuestras familias, cubre a nuestros hijos y a quienes amamos. Coloca alrededor de nuestro hogar un vallado de protección y que tu presencia sea como fuego que impida el avance de toda fuerza de oscuridad. Debajo de tus alas declaramos seguridad, paz y descanso. Señor, pedimos hoy tu protección frente a todo lo que se levanta contra nuestra vida. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Guarda nuestros caminos, nuestro presente y nuestro futuro. Así como el Salmo dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestro lado, pero a nosotros no nos tocará. Hoy recibimos esa promesa como escudo. Aunque los problemas se multipliquen, aunque las noticias anuncien tragedia, aunque la incertidumbre rodee al mundo, en ti estamos seguros. Padre amado, envía a tus ángeles alrededor nuestro para que nos guarden en todos nuestros caminos. Que estén presentes en cada decisión, en cada viaje, en cada paso. Que nos levanten en sus manos cuando sintamos que tropezamos y nos fortalezcan cuando el cansancio quiera vencernos. Que esos ángeles ministradores, enviados para servir a los que heredan salvación, cumplan tu palabra y sean un muro a nuestro alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre todo león y toda serpiente que se levante en nuestra contra. Proclamamos autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre todo ataque espiritual y toda estrategia del enemigo. El Salmo 91 nos recuerda que no solo seremos librados, sino que pisaremos esas amenazas bajo nuestros pies. Hoy tomamos esa autoridad y declaramos que nada podrá detener el propósito que tú has puesto en nuestra vida. Dios fiel, tú has dicho en tu palabra: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Hoy reafirmamos nuestro amor por ti. No queremos buscarte solo por tu protección, sino porque nuestro corazón reconoce que sin ti no somos nada.
Amarte es el centro de nuestra vida y en ese amor descansamos seguros. Eleva nuestras vidas, pon en alto nuestros pasos y glorifícate en medio de nuestra historia. Padre, tú has prometido, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Hoy descansamos en esa certeza. No importa la angustia que enfrentemos, no importa cuán oscura sea la noche ni cuán grande sea el problema, nunca estaremos solos. Tú estarás con nosotros en cada paso. Tú eres el Dios que no abandona, que no olvida, que no se aparta. Por eso, hoy nos refugiamos en ti, Señor, y declaramos que en medio de la angustia no caeremos, porque tu presencia nos sostiene. Padre amado, trae plenitud a nuestro corazón. No queremos simplemente sobrevivir, sino vivir la abundancia y la paz que solo tú puedes dar. Sácianos de calma en medio de la tormenta, de alegría en medio de la prueba, de propósito en medio de la incertidumbre. Llena nuestra vida de sentido para que cada día tenga propósito en tu voluntad. Y al final de nuestro camino, muéstranos tu salvación, esa salvación eterna que nos garantiza un futuro a tu lado. Ponemos en tus manos a quienes amamos. Cubre a nuestras familias. Protege a nuestros hijos, bendice nuestros hogares. Declaramos que ninguna plaga, enfermedad, accidente o fuerza destructiva tocará nuestra casa, porque la sangre de Cristo y la promesa del Salmo 91 son nuestro escudo. Que cada puerta de nuestro hogar esté marcada por tu presencia y que tu paz gobierne nuestros pensamientos día y noche. Señor, intercedemos también por quienes hoy sienten miedo o peligro, por aquellos que han perdido la paz o caminan con el corazón lleno de temor. Que esta palabra llegue a ellos y los levante. Que tu Espíritu Santo los cubra y les haga experimentar la realidad de tu protección. Levanta al que está caído, fortalece al débil, sana al enfermo y consuela al que llora. Haz que cada uno sienta que no está solo, que tú eres su refugio y su escudo. Hoy decidimos vivir bajo la fe y no bajo el miedo. Nos comprometemos a no permitir que las circunstancias ni las noticias gobiernen nuestro ánimo, sino a confiar plenamente en ti. Queremos que el Salmo 91 no sea solo un texto leído, sino una verdad vivida día a día. Que nuestras decisiones reflejen esa confianza, que nuestras palabras transmitan fe y que nuestras acciones sean testimonio de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hemos orado está en tus manos. Tú eres el Dios que escucha, que obra y que nunca falla. En esta oración nos rendimos por completo a ti, seguros de que bajo tu abrigo y tu sombra viviremos en paz, confianza y seguridad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Al llegar al final de esta reflexión y oración profunda basada en el Salmo 91, es necesario detenernos a reconocer lo que hemos recibido. No han sido palabras vacías, sino promesas eternas con poder para transformar nuestra vida. Hoy hemos proclamado que Dios es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y recordamos que aunque los peligros existan, la sombra del Altísimo sigue siendo el lugar más seguro donde nada puede destruirnos. Este salmo nos muestra un camino distinto al que ofrece el mundo. Afuera hay miedo, ansiedad y desconfianza. En Dios hay seguridad, paz y esperanza. Afuera hay lazos y trampas, pero en Dios hay cobertura, protección y victoria. Afuera hay voces que anuncian derrota, pero en Dios escuchamos una voz firme que dice: con Él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esa es la diferencia de habitar bajo el abrigo del Altísimo. No es un refugio momentáneo, sino un estilo de vida lleno de fe y esperanza. Hoy quiero bendecir tu vida con la seguridad de este salmo, que en cada paso recuerdes que los ángeles del Señor te guardan, que en cada noche tu corazón descanse sin temor,
Que cada mañana despiertes con la certeza de que el Señor camina contigo, que tu familia, tu casa y tu futuro estén cubiertos bajo las alas de Dios y que ninguna pestilencia, enfermedad o prueba logre quebrar tu fe. Que la paz del Altísimo gobierne tus pensamientos y su fortaleza llene tu espíritu. Recibe esta bendición. El Señor es tu escudo frente a la tormenta, tu sombra frente al sol ardiente, tu refugio en la incertidumbre. Recibe nuevas fuerzas para enfrentar el día, paz para descansar y fe para no temer al mañana. Declara con convicción que tu vida está en manos de Dios y que ninguna fuerza del mal podrá apartarte de su cuidado. Ahora quiero invitarte a dar un paso de fe y sellar esta palabra. Escribe en los comentarios: vivo bajo la sombra del Altísimo. Esa declaración será tu compromiso, tu confesión y tu testimonio. Al escribirlo, no solo estarás afirmando tu fe, sino encendiendo esperanza en quienes lean tus palabras. Cada comentario será una chispa de luz que ilumine este espacio con confianza en Dios. Si esta oración y reflexión han tocado tu corazón, no te vayas sin darle me gusta al video. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje de fe y protección alcance a más personas que lo necesitan. Compártelo con un ser querido, un amigo o alguien que esté pasando por momentos difíciles. Tal vez esta palabra sea el instrumento que Dios use para traerles paz en medio de la tormenta. Gracias por haber pasado por aquí. No fue casualidad. Deja tu me gusta como agradecimiento y para que este mensaje llegue a más personas. Deja tu amén en los comentarios, cuenta tu historia, comparte amor. Tu historia puede ser la semilla que despierte fe en alguien más. Te veo en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te conceda un día lleno de paz, consuelo y descanso en su presencia. Que la paz de nuestro Señor esté con todos los que han oído este mensaje. Y que todo lo que más necesitas en este momento, aquello que clamas silenciosamente desde el fondo de tu corazón, te llegue para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.